perfeccionando la santificación en temor de Dios. Otra vez. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda la contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Vamos a hacer una palabra de oración, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Ministra las vidas, ministra los corazones. Háblanos, Señor, para que nosotros podamos llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Señor Dios, te pedimos que tú seas ministrando nuestras vidas, nuestros corazones, y seas derribando todo aquello, Señor, que no es grato ante ti, Padre. En el nombre de Jesús, llévanos al desarrollo, llévanos a la madurez, llévanos, Señor, a esa vida victoriosa, a esa vida santa, Padre, Señor, dejando a un lado toda tradición, toda religión, Padre Celestial, dejando todo aquello que es del hombre, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, el día miércoles iniciamos, ¿verdad?, una sesión en relación a la consagración, en relación a lo que es la santidad, la pureza. Y principalmente, hermanos, para que nosotros podamos entender, ¿verdad?, la santidad de Dios, es importante que nosotros sepamos, ¿verdad?, qué es lo que le agrada a Dios o qué es el temor de Dios, ¿no? Y hacer las cosas que a Dios le agradan, hermano, dejar de hacer lo incorrecto, eso nos lleva a vivir el temor de Dios. Entonces, cuando ustedes vienen al Salmo 51, verso 10, dice la Escritura: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos que nos queremos limpiar, ¿verdad?, de toda contaminación de la carne, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón puro, un corazón sin mezclas, un corazón que no está, hermanos, sí, pues envuelto, ¿verdad?, en las cosas o las costumbres de este mundo. Dice: crea en mí un corazón limpio, un corazón puro, hermano, que no tiene mezclas de la tradición, de la religión, de la emoción, ¿verdad?, de la inclinación, sino simplemente está decidido a vivir la voluntad y los planes de Dios. Esa es un área en que nosotros, hermano, debemos de vivir y buscar en la presencia de Dios, buscar en la palabra de Dios, ¿sí?, el estar firmes, el estar fortalecidos. Porque muchas veces tendemos a inclinarnos, escuchamos algo en alguna enseñanza o en alguna, no sé, en algún lugar, escuchamos algo que nos favorece a nuestra idea, a nuestro pensamiento, y lo queremos tomar de inmediato porque es en eso lo que yo estaba buscando. Pero cuando usted está buscando algo, hermano, a lo que tiene que ir es a la palabra. Y entender qué es lo que la palabra dice, porque si no, de lo contrario, usted está tomando, ¿verdad?, simplemente, pues tal vez alguna experiencia o algún testimonio de alguna persona. No son malos los testimonios, porque está escrito: ellos le han vencido, ¿no?, por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Pero nosotros tenemos que ir directamente a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ir prácticamente, hermanos, sí, a lo que la voluntad de Dios, hermanos, sí, nos está llamando, nos está pidiendo. ¿Sí? Muchas veces nosotros tenemos muy poco tiempo para estar en la palabra de Dios. Bueno, no se dan el tiempo, esa es la palabra, no se dan el tiempo, porque todos tenemos las mismas horas, ¿sí o no? Siempre unos con más ocupaciones que otros. Usted porque no hace nada, ¿no? Pero el detalle es ese, ¿no? O sea, nosotros tenemos, hermano, que darnos un tiempo específico para la palabra. Y más cuando nosotros tenemos una necesidad. Y si no tenemos la necesidad, pues también. Porque es ahí donde yo puedo estar meditando mayormente en los planes y la voluntad de Dios. Entonces, después dice ahí el Salmo 50, verso 10, 51, verso 10, dice: y renueva un espíritu recto, ¿sí?, dentro de mí, recto, justo, que vive la justicia, que vive lo correcto, ¿sí, hermano?, que hace la voluntad de Dios, que vive, hermano, la palabra de Dios. El salmista, ¿verdad?, en el Salmo 40, verso 8, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, ¿sí? Entonces, algo que nosotros debemos de tener en nuestro caminar como centro de nuestras vidas es la palabra de Dios.
Todo lo que gira en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, no puede ir más allá de la palabra de Dios. Debe de estar todo dirigido y encauzado a lo que es la palabra de Dios, la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a entender esta parte de la presencia de Dios o esta parte de la palabra de Dios, nuestra vida va a ser renovada y nuestra vida va a ser cambiada, mientras nosotros nos seguimos amoldando, ¿no? Y pensamos que estamos bien y pensamos que estamos haciendo las cosas de la manera correcta. Sin en cambio, cuando usted viene a la palabra de Dios, dice, no era así. No tenía que gritar, no tenía que pelear, no tenía que mentir. Hay muchos que quieren inventar la mentira porque llegaron tarde. Dicen, ¿ahora qué le digo a mi mujer? Es que se te hizo tarde, ¿no? Ya no me la cree, hermano. Bueno, ya tu testimonio ya está horrorizado ante ella, ¿no? Pero, pues, el que nada debe. Entonces, mis hermanos, ¿podemos hablar con la verdad? No, ¿para qué decir mentiras? O sea, es importante que nosotros podamos entender esa verdad, ¿no? Porque muchas veces nosotros estamos, pues, prácticamente viviendo una vida en confusión, una vida alejados, una vida apartados de los planes y de la voluntad de Dios. En el Salmo 119, dice la Escritura, verso 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo dice? ¿Con qué? ¿Cómo yo puedo, hermano, tener un corazón limpio? Guardando la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo puede ser mi espíritu vivificado? Haciendo la palabra, ¿no? Viviendo la palabra, realizando lo que la palabra de Dios me pide, ¿no? Entonces, a veces el cristiano quiere vivir una vida complicada, tradicional, religiosa, porque si le dice, hermanito, Dios le bendiga, pero no está viviendo la palabra de Dios, no está haciendo la palabra de Dios, o sea, está viviendo una apariencia. Y luego todavía dicen, es que Dios me dijo que le dijera. Yo digo, qué bárbaro, qué barbaridad tan grande. O sea, no puede haber, hermanos, sí, algo que vaya más allá de la palabra de Dios. Hasta el profeta, la profecía se juzga con la palabra. Es con la palabra. Por eso si tú te sientes profeta o dices que Dios te habla y no lees la Biblia, podrías ser un adivino, no un profeta. Usted dice eso, hermano. No, yo no lo digo, la Biblia lo dice. Dice que hablaron mentira, adivinación, declararon. Por eso, nuestra vida cristiana, sin excepción alguna, debe de vivir en la palabra de Dios, ¿sí? No es bromoso. Nosotros tenemos que dar el tiempo a la palabra, tenemos que dar el tiempo a la entrega, a la búsqueda, a la perseverancia. Y hermano, pues tan fácil que es, ¿no? Dice el Salmo 133, verso 1. Miren, ¿cómo dice? Mirad, ¿cómo dice? Mirad, ¿cuán qué? ¿Y cuán delicioso es habitar qué? Los hermanos juntos, ¿en qué? En armonía. Es decir, sintonizar. Mientras usted no sintonice con el hermano porque su voz le lastimó, porque realmente es que tiene una voz tan aguda. Lo que tú puedas decir, si tú no armonizas, tú estás faltando a lo que la palabra de Dios dice. Miren qué bueno es. O sea, ¿a ti no te gusta vivir? ¿Quién? ¿A ti no te gusta habitar en unidad? ¿Quién es el que está causando la desunión? ¿O la división? ¿Quién? El que no quiere armonizar. ¿Por qué? Porque pues ¿cómo me voy a someter a ese tipo? ¿Cómo?
¿Cómo voy a obedecer a ese hermano de canas si ni predica? Eso dices tú. Pero nuestra vida cristiana tiene que entender lo que la Biblia dice. Mientras nosotros no entendemos lo que la palabra de Dios declara, somos oidores olvidadizos. Dice la Escritura que no seamos oidores olvidadizos. Dios te dijo que hagas y tú no haces. ¿Por qué? Porque te consideras mejor que Dios, ¿no? O más sabio que Dios. En una ocasión yo escuché a una persona decir, eso que dice la Biblia, pues yo no estoy de acuerdo. Casi rasgo mis ropas, hermano. Dije, ¿cómo pueden decir eso? Y era un ministro que estaba diciendo eso. Y dije, ándale, nomás me espero tantito y me salgo. La palabra de Dios es infalible. El hecho de que tu pensamiento no esté en santidad para poder comprender lo que la Biblia te dice, no quiere decir que la palabra de Dios sea incorrecta, porque no es incorrecta. Es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Entonces, cuando Dios te dice, tu obediencia es mejor, ¿qué vas a hacer tú? ¿Desobedecer? Porque no me parece. Todas nuestras vidas llevan un precio, ¿no? Y eso es importante que nosotros lo entendamos, hermanos. Pero bueno, fíjense bien. En Proverbios 20, verso 9, ego, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir? ¿Quién podrá decir que Él puede? Fuera de mí nada podéis hacer, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros empecemos a tener en cuenta todo lo que la palabra de Dios declara, porque muchas veces, mis hermanos, no podemos entrar, no podemos heredar, no podemos ver la gloria de Dios, no podemos ver cambio, porque nuestros oídos están contaminados. A veces nosotros estamos prestando nuestros oídos a comentarios que no son correctos, a conversaciones que no son correctas. Estamos participando de los mundos, estamos practicando pecados ajenos. ¿Por qué estamos practicando pecados ajenos? Porque muchas veces nosotros sabemos que lo que viven otras personas están mal, mas en cambio estamos muy asociados. Somos lo que le estamos echando leña al fuego, ¿no? Y eso es, hermano, algo que no está bien delante de los ojos de Dios. Entonces, si nosotros queremos ver respuesta de Dios, si nosotros queremos ver la verdad de Dios en nuestras vidas, es importante que nosotros demos, ¿verdad, hermanos? Sí, lo mejor de nuestras vidas a Dios, porque a veces hemos vivido simplemente una vida superficial, una vida, hermano, sí, llena de tradición, llena de religiosidad, y son tiempos diferentes. Hoy el Señor quiere que usted vaya a un nivel mayor, que deje esa vida, ¿verdad, hermano?, de infancia espiritual, de carnalidad, ¿sí? Que deje usted de vivir como el pagano, ¿sí? Ya vivió más de 30 años en su religión cristiana viviendo eso. Cambie, cambie. Porque si usted no lo hace, no podríamos decir, es que yo ya soy bautizado. ¿Eso qué? Tendría usted mayor responsabilidad si ya es bautizado, porque usted tendría que manifestarse más y más la vida de Dios. Hay muchos que dicen que yo soy bautizado. ¿Y qué? ¿No te da pena decir que eres bautizado y viviendo una vida carnal,
mundana. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros entendamos el peso de estar delante de la verdad de Dios, de la presencia de Dios. En Proverbios 30, verso 12 dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. ¿Sí? Hay muchos que piensan que están bien, dan cobertura al adúltero y le dicen, no te va a pasar nada, chiquitito, porque yo estoy orando por ti. ¿Y quién eres tú? ¿Eres más grande que los mandamientos de Dios? ¿Quién eres? ¿Estás orando para que se salve o para que permanezca en su pecado? ¿Para qué? Entonces, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, hay muchos, ¿verdad?, que en sus pensamientos, hermanos, sí, piensan que están correctos, pero no se han limpiado de su inmundicia. Ante ellos piensan que no le hacen mal a nadie, ¿no? Pero ¿por qué le voy a pedir perdón a Dios si yo no le hago mal a nadie, hermano? No le hablo a la vieja esa porque no me gusta cómo habla. Pero, pues de ahí en fuera, pues nada más es eso. Nada más, ¿no? Entonces, es importante que nosotros entendamos que Dios nos está llamando a vivir una vida distinta. Que Dios nos está llamando a vivir una vida santa en su presencia, lejos de las cosas que no son gratas ante sus ojos. Cuando usted empieza a dejar lo que no es grato delante de los ojos de Dios, usted está viviendo el temor de Dios. Usted está viviendo, hermano, sí, el guardar su corazón. Usted está pidiéndole a Dios, hermano, que Él tome el control, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos entender, ¿verdad, hermano? Sí, que nuestras vidas deben de estar bien delante de su presencia. Fíjense. Isaías 1, verso 16. ¿Llegó? Dice la Escritura, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Oye, hermano, ¿y por qué le habla eso a los cristianos? Si ellos son santos. Sí, amén. ¿No? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿No? Dice, aprendan o aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuentas. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve será emblanquecido. Y si fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. ¿Sí dice así? Si quisieres y, ¿qué dice ahí? Si quisieres, ¿y qué dice? Y oyeres, ¿qué dice ahí? ¿Está condicionado, sí o no? ¿Quieres vivir bien? ¿Quieres ver bendición? ¿Quieres ver prosperidad? ¿Quieres ver victoria? Tienes que restituir el agravio. Yo ya le pedí perdón a Dios. Qué bueno. Qué bueno. Es importante que usted esté cuentas delante de Dios. Es importante que sus acciones manifiesten que usted está bien delante de Dios. Las asociaciones, la manera de tener comunión los unos con los otros, la manera en que nos hablamos, la manera en que nos miramos, ¿verdad? Habla mucho de su vida con Dios. Porque está escrito, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has visto? Si al hermano o al marido o a la mujer
¿no? O sea, eso es una realidad. No lo amas, no lo valoras, no lo aprecias, ¿no? Dirían por ahí los del mundo, lo arañas, lo muerdes, le pegas. O sea, es importante que nosotros entendamos que la santidad es un requisito para estar en la presencia de Dios. Y santidad está en relación a poder tener comunión unos con otros. Santidad está en relación a guardar la unidad en el pueblo. El pueblo de Israel eran 12 tribus, hermanos. ¿Sí o no? Y aunque todos sabían quién era de Benjamín, o quién era de José, o quién pertenecía a Judá, o quién pertenecía a Rubén, ellos vivían una unidad y se guardaban en santidad. Y cuando iban a la batalla, Dios les daba la victoria. ¿Por qué? Porque estaban en ¿qué? En santidad. Es decir, la santidad, hermano, está involucrando la unidad. La santidad está involucrando la buena relación que tenemos como hermanos. La santidad nos permite vencer al adversario. ¿Por qué? Porque somos fuertes. Porque estamos entregados, porque estamos apasionados, porque tenemos visión de Dios. Porque no nos gusta tocar lo inmundo. Estás orando por el hijo pródigo. Estás orando, ¿verdad? Porque la persona que tienes a un lado cambie. Estás pidiéndole a Dios, hermano, para que las ventanas de los cielos se abran. Principalmente tienes que entender que la vida con Cristo o el guardar la palabra de Dios es necesaria para poder ver cambios. Si yo no estoy guardando la palabra de Dios, si yo no estoy guardando mi vida y mi testimonio delante de todos los que me ven, ¿cómo puedo ver de Dios tiempos de refrigerio? ¿Cómo puedo saciar del bien de la tierra? Si yo quiero ser bendecido, necesito estar en santidad, necesito estar en cuentas delante de Dios, necesito tener en mi vida, hermanos, sí, ese temor manifiesto en donde quiera que yo me presente, en donde quiera que yo esté. ¿Sabe por qué muchas veces se dividen los hermanos? ¿Sí? Porque no se conocen. Y entonces le dice, Dios le bendiga, hermano, y Dios le bendiga. Y empiezan a asociarse, y ya cuando se conocen dicen, caray, ¿para qué los quiero? Ahí nos vemos, cocodrilo, porque parece dinosaurio, no parece otra cosa. Y entonces empiezan a entender tantas cosas en sus vidas. Y empiezan a tener tantas situaciones en su corazón porque no han alcanzado madurez. Porque no han alcanzado, hermanos, sí, la visión de Dios. Y lo más tremendo aún es, ¿sabe qué? Que ya tienen muchos años. Y aparte le dicen, yo vengo de cuna cristiana. No, mis padres eran pastores. Yo digo, Señor, mejor quédese callado, hermano. Que cuando lo conozca, nada, todo eso va a ser usado en su contra. Bien dicen, ¿no? Los de la justicia, ya todo lo que hables será usado en tu contra, ¿no? Es una realidad, porque tú hablas tanto y dices, yo, mejor hermano, tranquilo. No se emocione, no se sulfure, no diga que usted es como la Santa Madre de Calcuta, porque van a ver que se van a ver que sus obras no son como las de ella. Ella religiosa, pero daba testimonio, ¿no? Y usted religiosa y no da testimonio, gloria a Cristo, peor aún, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos entender los planes y la voluntad de Dios, porque si nosotros no estamos en el temor de Dios, si nosotros no estamos guardando nuestro corazón, si nosotros, hermanos, vemos muy a la ligera nuestra relación con los hermanos, o nuestra relación con nuestros padres, o nuestra relación como matrimonio, o como los padres hacia los hijos, hermano, estamos perdidos, porque ¿cómo podríamos, hermano, dar una iglesia sólida, una iglesia con bases, si nosotros, hermano, no estamos unidos en el mismo hogar? Que a nosotros nos da el hacer lo que nos place.
Recuerde esto, familias fuertes dan iglesias fuertes, familias unidas dan iglesias unidas. Entonces, es importante que nosotros lo entendamos. Es importante que nosotros veamos, porque nosotros tenemos mucho que dar al Señor en este tiempo, hermano. Entonces, si usted nada más va ahí a 1 de Juan, capítulo 1, verso 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. ¿Sí dice así o no? Si andamos en ¿qué? ¿Cómo qué? Como Él está en luz, ¿tenemos qué? Comunión unos con los otros, ¿no? Tenemos comunión unos con nosotros. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿no? Entonces, si vivimos una vida con Cristo, ¿sí? Nosotros tenemos que ir a la santidad, la pureza. 1 de Juan 3, verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Sí? Dice así. Gloria a Cristo. Subráyelo. Para que cuando lo abra diga, Señor, esta palabra la necesitaba hoy. Estaba a punto de agarrar machete. Entonces, en nuestra vida cristiana necesitamos vivir una entrega. Hermano, Dios nos está llamando a ser un testimonio, no a vivir una vida superficial, una vida tradicional, no una apariencia. Y se rasguen sus corazones y no sus ropas. Vuélvanse al Señor de todo su corazón y de toda su alma. Y hay quienes dicen, nada más un mes porque, van a hacer la pastorela, hermano. Ya después me salgo de esta religión. Tú piensas que estás haciendo lo correcto, pero sabes que estás en la tradición. Y en la Babilonia, en la confusión. Pero ante tus pensamientos crees que estás haciendo lo correcto. Entonces, si nosotros queremos ir hacia adelante en nuestra vida cristiana, debemos de entender todo lo que la palabra de Dios nos marca y debemos de vivir lo que nos marca. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo? La santidad. ¿Sí? Ok, ¿cómo lo logro? ¿Cómo? Dice de ahí, no, regrese usted ahí a 2 de Corintios capítulo 7, verso 1, tortas y retortas. ¿Qué dice ahí? Así que, amados, pues tenemos tales promesas. Dice ahí, limpiémonos ¿de qué? De toda contaminación de carne. ¿Sí dice así? Ahora, fíjese bien. Porque cuando nosotros empezamos a entender esa realidad, nuestra vida cristiana debe de vivir una vida totalmente distinta. Dice, así que amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne, y dice, de espíritu, perfeccionando, ¿qué dice ahí? Dios ya te hizo santo, ¿sí o no? Dios ya te limpió, ya no hay pecado en tu pasado. Las cosas son ¿qué? Entonces, ¿qué dice ahí? Limpiémonos. ¿De qué? ¿Para qué? Para perfeccionarnos ¿en qué? Entonces, ¿qué tengo que tener? Iniciativa, compromiso, entrega, pasión, convicción.
anhelo, deseo, ¿no? Mientras en mi vida no haya eso, usted va a estar como todos los que en diciembre dicen, ahora sí en enero me pongo fitness. Y llega el otro enero y usted sigue pensando que el enero va a ser el fitness. ¿Y sigue usted? Igual. Puros pensamientos, puros buenos deseos, ¿no? Pero no hay acción. No hay acción. Y entonces, nuestra vida cristiana debe de ir a la perfección. Como lo hablábamos el miércoles. ¿El que es santo? ¿Tú estés santo? Diga sí. ¿Por qué? Porque Dios lo limpió, ¿no? Usted ya es santo. ¿Qué tiene que hacer? Ir a la perfección. No se quede en la tradición. No se quede en la Babilonia. Vaya y haga lo que la palabra de Dios le demanda, le pide. En verdad que si nosotros abriésemos los ojos a la realidad hoy, en Cristo y en la palabra de Dios, hermano, usted entendería tantas cosas. Y usted podría ver de Dios, hermano, sí, la bendición, la prosperidad, la respuesta inmediata. Porque Dios lo habló, ¿o no? Dios dijo, donde dos se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que pidieran, ¿qué dice? ¿Dónde lo dice? Pues ahí en uno de los 66 libros de la Biblia, diga, vaya usted ahí a Mateo 18, verso 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros, ¿qué dice ahí? Se convinieren en la tierra de toda cosa que pidieren, subráyelo, porque a lo mejor ni lo tiene subrayado, dice, ni sabía que existía esto, hermano. Dice, le será hecho por mi Padre que está, ¿qué dice ahí? En los cielos. Dice, ¿de qué? De toda cosa. ¿De cuántas cosas? ¿A cuál está excluyendo? ¿Y entonces por qué no vemos respuesta? Entonces, ¿por qué no vemos, hermano, la bendición? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué en nuestras vidas no estamos viendo ni entendiendo lo que Dios nos está pidiendo hoy? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Será que uno se pone de acuerdo y el otro no? Sí, yo voy a pedir porque vuelva. Mejor que le dé otro. ¿No? ¿Se están poniendo de acuerdo? No tienen en el corazón la visión y el sentido. No se puede. No se puede. Quieren orar por los enfermos, pero no oran por sus hijos, por una necesidad. Quieren ver milagros, pero no van a ver qué es la operación de milagros, ni el precio que hay que pagar por los milagros. Queremos alcanzar al mundo, hermano, y no hay acción. Entonces, ¿qué de nuestras vidas? La santidad no es más allá. Yo tengo que tener una convicción sólida. ¿Usted cree la palabra? ¿Sí o no? Tan fácil que es, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo, hermano, y vamos a orar porque su hijo vuelva. ¿No? Vamos a orar por su viejo y que su viejo se haga joven. No. Pues el que esté ese día puede ocurrir porque Dios lo dice. Eso ya es una exageración, hermano. Voy a orar por mis arrugas para que se me quiten. Si no, le jalamos con chupones. Hermano, dice que de cualquier cosa, o no dice de cualquier cosa, dice de toda cosa que pidieren, le será hecho. ¿Queremos ver restauración en las vidas? ¿Queremos ver sanidad en la mente? ¿Queremos ver cómo la esquizofrenia es destruida, derribada de las personas? ¿Queremos ver gente que se levante de silla de ruedas? ¿Queremos ver resurrección de muertos?
¿Qué es lo que usted necesita? ¿Cómo? Santidad, hermanos. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Estamos orando por la restauración del matrimonio y el corazón está dolido, está confundido. Pero que venga mi viejo. Sana tu corazón primero. Vive la santidad. Si no estás en santidad, ¿cómo podrás ver respuestas de Dios? Si no tienes un corazón limpio, un corazón puro, ¿cómo podrás orar por la persona que tiene una situación difícil en el hogar? Si tenemos los mismos problemas o peores en la casa, ¿cómo? Pero como somos religiosos, sí, manita, no te preocupes, yo estoy orando. Y entonces, hay tantas cosas en nuestra vida. Santidad. La clave en nuestra vida cristiana es santidad. El que es santo, santifíquese más, conságrese, entre al compromiso, entre a la visión, vaya al propósito, deje la tradición, deje la religiosidad, deje de sentirse que como usted no hay otro. Porque nuestra vida cristiana está siendo llamada a vivir una vida vencedora. Ese es el testimonio de la iglesia. La iglesia es columna y baluarte ¿de qué? No de la mentira. Sí, la Biblia dice que usted puede, que hay hombres que oraron y cayó fuego del cielo, ¿no? Pero usted ora y no cae nada del cielo. ¿Por qué? Vive Jehová en cuya presencia estoy, ¿no declaraba él? ¿Quiere ver fuego del cielo? Habita en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios no puede habitar el pecado. Porque en la presencia de Dios no puede habitar la división. Porque en la presencia de Dios no puede habitar la idolatría. Porque en la presencia de Dios no puede usted estar en la confusión. Hoy sí, pero mañana me voy a echar más. Pero no sabe usted. Ya me toca la posada. Son tantas cosas que a veces usted vive en la tradición babilónica y ni sabe ni qué de su vida. Lea la Biblia. Si no la puede leer porque dice, es que la vista ya no me da para más. Hasta ahí estamos mal. ¿No? Ore por sus ojos. Ay, ya estoy orando, hermano. Tengo como 10 años haciéndolo. Y luego, ¿qué le hace falta entonces? Creer. Creer. Porque al que cree, todo es posible. Y hasta ahí está implicada la santidad. Porque si usted no cree, póngase de pie. Se nos acabó el tiempo. Gloria a Cristo. Es importante que nuestra vida con Cristo vaya a un desarrollo, vaya a un crecimiento, vaya al propósito, vaya al compromiso. Viva usted una vida en la presencia de Dios y permita que el Señor lo use. ¿Usted tomaría agua en un vaso sucio? ¿No? ¿Maloliente? ¿Choquillento? ¿No? Imagínense cómo el Señor le va a dar de beber a alguien que tiene una necesidad en un vaso así. Si a usted no le gusta, se sentiría hasta ofendido, ¿no?
¿Cómo me dan con este vaso que tiene toda la leche pegada abajo? Pues, ¿qué les pasa? Bueno, fuera que usted tuviera solo leche. Pero hay tantas cosas que a veces tenemos cargando en nuestras vidas. Dios nos está llamando a la santidad, a la pureza. Entonces es importante que nuestra vida cristiana dé el testimonio correcto en este tiempo. Levante sus manos y empiece a adorar a Dios. Dígale: Señor, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Jesús, por tu cuidado diligente en la vida de tu iglesia, en la vida de tu pueblo, porque eres tú tomando el control, porque eres tú llevando a cabo tu perfecta voluntad, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, estamos delante de ti en este lugar. Padre, mira a cada familia que se ha reunido, cada familia representada en este lugar. Ministra sus vidas, ministra sus corazones. Señor, derriba todo aquello que el enemigo ha querido traer, Padre, Señor, a sus mentes, a sus corazones. Señor, trae la limpieza, trae la luz, Padre Celestial, para que las tinieblas sean disipadas. Señor, manifiesta, Padre, Señor, en este tiempo, ese rompimiento, Padre, Señor, de fortalezas, esas líneas religiosas tradicionales, Padre Celestial, sean quebrantadas, Padre, y tus hijos puedan vivir en una vida vivificada por tu Espíritu Santo, como tú lo has hablado. Ellos puedan manifestar, Padre Señor, que tú vives en ellos. No se mezclen, Padre Señor, con todo aquello que es inmundo. Así como tú lo hablaste y declaraste, salgan de ahí, salgan de ahí. Padre bendito, creemos en este tiempo que eres tú tomando el control en la vida de tu iglesia y ellos pueden salir de todo aquello que no es grato ante tus ojos, Padre, porque tú lo hablaste, Padre, y dijiste: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ellos puedan ver, Padre Celestial, tu bendición y tu victoria ante toda circunstancia y ante toda situación. Aprendamos a guardar la unidad. Aprendamos, Señor, a respetar a aquellos que empiezan a desarrollar en un liderazgo, Padre. Da el entendimiento a aquellos que se sienten maduros, que manifiestan la carnalidad aún mayormente que aquellos pequeños. Que puedan ver tu luz, Padre. Que puedan caminar conforme a tus dichos y a tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle una ofrenda de palmas al Rey. Dígale: Señor, te adoramos. Tú eres grande, tú eres poderoso. Tú eres fiel, tú eres fiel.